Nos presenta hoy este encuentro dinámico y participativo en forma de desayuno coloquio, un formato que esperamos que les guste y que inauguramos la pasada semana en Ciudad Real con el prestigioso periodista Iñaki Gabilondo. Nuestro propósito no es otro que impulsar diálogos con personas de referencia en el mundo de la comunicación, la cultura o la economía, como es el caso del invitado que hoy nos acompaña, el prestigioso economista Luis Garicano. Pensamos que es positivo disfrutar de un espacio para la reflexión serena sobre temas de actualidad, aprovechando el criterio y la experiencia de profesionales que tienen capacidad de liderazgo y de influir sobre la opinión pública. También es una manera de dinamizar la interacción entre la academia y la profesión en distintas materias. En definitiva, Diálogo UCLM Sociedad es un foro para impulsar el intercambio de ideas de interés social en sede universitaria. Para comenzar con el turno de intervenciones, solicito por favor al decano del Colegio de Economistas de Albacete, Manuel González Tebar, que se aproxime para poder dirigirnos unas palabras. Manuel. Buenos días. En nombre del Colegio de Economistas de Albacete y en particular de su Junta de Gobierno, quiero agradecerle al señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Ángel Collado, el haber contado para la organización de este acto con los economistas de Albacete y darnos voz para que podamos aportar ideas a la sociedad albacetense en el ámbito económico. Dar igualmente las gracias a doña Carmen Córcoles Fuentes, la decana del colegio, la Facultad de Económicas de Albacete, por su ayuda y colaboración en la preparación de nuestra participación en la posterior rueda de preguntas y sobre todo porque incentiva el hecho de que el convenio suscrito hace unos meses entre la Universidad, la Facultad de Económicas y el Colegio de Economistas tenga vida. Gracias, Carmen. Por supuesto, gracias a toda la sociedad albacetense, hoy representada, que asiste a este desayuno transformado en foro económico. El Colegio de Economistas de Albacete, con casi 30 años de vida, ya hemos cumplido los 27, es el único de Castilla-La Mancha, cuenta con casi 400 profesionales y casi ya el 57% de ellos han estudiado en esta universidad. El resto, la mayor parte veníamos entonces, cuando no existía Facultad de Económicas, veníamos de Valencia, con lo cual ya pues se van incorporando afortunadamente muchos estudiantes de nuestra universidad. Por eso queremos que ambas instituciones sigan uniendo lazos, porque ambas se necesitan. Cuanto mejor preparados salgan nuestros estudiantes de sus aulas, mayor sea el prestigio de nuestra universidad, en concreto de nuestra Facultad de Económicas, y cuanto más sea el número de egresados que se incorporen como profesionales a nuestro colegio, mayor sea el valor añadido que podremos aportar a la sociedad. ¿Qué ofrece el Colegio de Economistas de Albacete? Además de los consabidos intereses, de la defensa de los intereses como miembros, de sus miembros, la lucha contra el intrusismo, etcétera, ofrece la profesionalidad, la formación especializada y cualificada, en definitiva, ayuda especialmente a la toma de decisiones. Queremos y, por supuesto, creemos que el economista debe desempeñar un papel fundamental en el tejido económico y empresarial de nuestra provincia. Miren, probablemente casi el 80% de las decisiones que tomamos habitualmente a nivel individual, familiar y no digamos empresarial, y por supuesto la administración, están relacionadas con la economía o tienen una derivada económica. ¿Cuántas de estas decisiones vienen sustentadas en un análisis previo, en una opinión profesional? En las empresas, ¿cuántos proyectos se ponen en marcha con un estudio de mercado? En el pasado, en el origen de esta última crisis económica y financiera que estamos viviendo todavía, ¿cuántos estudios avalaban la sostenibilidad de numerosas inversiones? ¿Cuántas decisiones en las distintas acciones públicas se tomaron o hasta incluso hoy se toman acompañadas de estudios e informes técnicos que apoyen o apoyaron proyectos que han demostrado con el tiempo ser improductivos, con el consiguiente derroche de fondos públicos? ¿Cuántos estudios de tipo financiero y de viabilidad se hicieron para conceder operaciones de riesgo que fueron fallidas y que dieron lugar a la pérdida de confianza de las entidades bancarias? Y ya sabemos algunas
como terminaron. Lo que pretendo es lanzar una serie de ideas que nos ayuden a todos a reflexionar antes de tomar decisiones que pongan en peligro nuestras empresas, nuestras economías o nuestras administraciones públicas. Porque en muchos casos se pone en peligro el empleo y el bienestar de mucha gente. Lo que quiero decir es que que es necesario que contemos con nuestros profesionales, con técnicos, con estudios previos que nos guíen en cada caso. Porque, aunque parece una obviedad, existen muchas ideas de proyectos que carecen de un estudio preliminar y no tienen un boceto mínimo y que se pretenden hoy en día poner en marcha. Y hoy, precisamente, hemos venido todos a aprender, a escuchar al profesor Luis Garicano, que espero que nos dé las claves de por dónde camina la economía mundial, la economía europea y la española en particular, acompañada de la consabida situación política que hoy en día pues, tenemos, como conocemos todos, ¿no? Y además me gustaría que también nos diera, según su criterio, cuáles deberían de ser las líneas fundamentales de la economía de nuestra comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha, que precisamente hoy por hoy no está sobrada de muchos recursos y de proyectos de futuro. Veo en la sala algunos diputados regionales y algunos representantes políticos. Y miren, por la experiencia que tengo a lo largo de los años 90, vengo viendo obras en nuestros municipios y hablando muchas veces con los ciudadanos, con los paisanos, me dicen, es que no nos ponen empresas. Miren, las empresas y los empresarios no nacen en los huertos de Aína o de Molinicos, parafraseando al difunto José Luis Cuerda, sino que las empresas hay que hacerlas, hay que mantenerlas, hay que instalarlas. Y por eso yo lo que creo es que desde la Administración, y lamentablemente tenemos una comunidad autónoma, como he dicho anteriormente, que no tiene muchos recursos suficientes, pero creo que se debe de apoyar, y aquí está también ahora, posteriormente hablará el presidente de la Cámara de Comercio, de los empresarios, no solamente muchas veces con subvenciones, sino también con formación, con infraestructuras, con hasta incluso normativas, porque no es lo mismo una normativa que se apruebe en la Comunidad de Madrid como se apruebe en Castilla-La Mancha, porque lamentablemente tenemos una comunidad como tenemos, y si el profesor anteriormente en la charla que hemos tenido no conocía mucho Albacete, le diré, porque a mí me gusta lógicamente defender a Albacete. Albacete es una provincia que tiene 17.000 kilómetros cuadrados, enorme, cabe aquí casi 2 veces el País Vasco, con lo cual se concentra más de la mitad de la población y de la actividad económica en Albacete, pero nuestros pueblos se mueren. Antes decíamos zonas rurales deprimidas, ahora decimos zonas sostenibles, o sea, no sostenibles. Evidentemente, si es que no se puede ni sostener la gente que vive en ellas, porque ya la edad que tiene, ¿no? Entonces, ese tipo de municipios o los ayudamos desde las administraciones públicas y se crea una simbiosis entre administración y empresas y, por supuesto, profesionales, o si no, lógicamente se mueren. Y hay que morir en el empeño, porque si no, como dice el paisano, no nos ponen empresas. Muchas gracias. Junto al colegio, como les hemos comentado, ha participado en la organización la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios FEDA. En representación de ambas nos acompaña Juan Martínez Moraga, que es presidente de la Cámara y vicepresidente de FEDA. Por favor, Juan, si es tan amable. Buenos días. Hay que ver qué bien quedan los logotipos aquí, ¿eh? FEDA, Cámara, Colegio de Economistas, Universidad, todos juntos. Buenos días a todos, señor rector, vicerrectores, autoridades varias, presidente del colegio, ADECA. Bueno, pues enhorabuena a nuestra Universidad de Castilla-La Mancha por estos desayunos diálogos que habéis empezado a organizar, y siendo este, el de Albacete, el segundo, y con un invitado de la talla y del nivel como es de don Luis Garicano. Como bien ha dicho en la introducción, este diálogo es un inicio de un plan ambicioso de colaboración entre la universidad con estamentos empresariales, concretamente lo que es Cámara de Comercio, FEDA y Colegio de Economistas.
Un servidor pues viene hoy en representación de Cámara y de FEDA y quisiera poner en valor dicha colaboración. Es cierto que nunca hemos perdido el buen ambiente entre universidad y empresas y que siempre hemos estado juntos, pero como vienen años con mucho frío, pues económicamente hablando, por supuesto, nos tenemos que juntar cada vez más y como medida de tener un poco menos de frío. Y por eso, por medio de esta colaboración bien avenida, estudiar siempre las mejores alternativas para intentar no equivocarnos en la toma de algunas decisiones. Tal y como les comentaba, pues estoy aquí hoy representando a lo que es Cámara de Comercio y FEDA. Una es pues lo que es Cámara, una entidad de derecho público, más de carácter consultivo que otra cosa. La otra es FEDA, que es más de carácter representativo y de empresarial y, por supuesto, reivindicativo. Yo no soy el de la línea dura, o sea, yo no soy el de criticar y del que se habla, que yo me opongo. Nosotros estamos aquí siempre pues para proponer, para escuchar y para establecer unas ideas y comentar lo que más nos preocupa. Y estando aquí pues rodeado de un ponente como Luis Garicano y de excelentes profesores de economía, pues lo ideal es trasladarle nuestras enormes preocupaciones que tenemos como empresarios y que me sirvan sus hombros pues para consolarnos un poquito también. La economía, ahora mismo, hoy en día, y como ha dicho el presidente, el decano del Colegio de Economistas, pues está en una desaceleración por múltiples factores. Y me gustaría pues que alguien nos lo explique a nosotros exactamente el porqué. Es decir, ¿es solo por la incertidumbre política? ¿Es por el Brexit? ¿Es por las guerras comerciales que existen entre los grandes bloques económicos? ¿Es por el coronavirus? ¿Y es de verdad ese un problema sanitario o aprovechando que existe lo utilizo como una herramienta y un arma comercial, unos contra otros? Que alguien nos dé un diagnóstico certero para que nosotros podamos recetar correctamente. Esa es simplemente la idea. El salario mínimo interprofesional que se acaba de pactar, por decirlo de alguna manera, la nueva ley de control horario que hace que hayamos perdido de golpe productividad, sin contar, por supuesto, subidas de inputs como puede ser la electricidad, el incremento de impuestos que nos vienen, que hay y que van a venir cada vez a más, la nueva reforma laboral, que simplemente restará flexibilidad en el mercado laboral en contra de lo que hoy en día se demanda en el mundo y que lo más seguro que no haga otra cosa también que darle munición a los que les gusta cazar en los zoológicos. El comercio como tal ya está en pleno cambio. Las nuevas tecnologías han cambiado el panorama y esto no es una crítica. Aquí es lo que hay y nosotros pues nos tendremos que adaptar como empresarios sin más. Y en mi sector, por ejemplo, que es el de la automoción, pues les puedo poner como ejemplo que el simple hecho de la electrificación del vehículo no es solamente poner cargadores en los garajes, es algo mucho más que va más allá. Es un cambio total y absoluto del sistema de negocio que hay hoy en día en el tema de la movilidad. Se valorará más el pago por uso que la propiedad del vehículo en sí. Tenemos, aún así, a pesar de todas estas cosas, un dato muy positivo en el que algo tenemos que ver las asociaciones empresariales, como es el incremento de la exportación que ha habido, por ejemplo, en una provincia como Albacete, que es casi de un 10%. Y no es de una forma coyuntural, estamos hablando de un crecimiento estructural y que creemos que en los años venideros, pues la verdad es que ese incremento se mantendrá. El problema que tenemos es que, por lo anteriormente expuesto, lo más normal es que perdamos productividad y el salario mínimo, vuelvo a decirlo, por ejemplo, lo único que hace pues será perjudicar, entre otras cosas, al mundo agrario, que es lo que ha hecho de motor en este crecimiento de exportaciones. Que no se nos olviden que el campo, la agricultura, en Albacete son nuestras fábricas y es lo que hace que realmente estemos creciendo a nivel económico en el tema de exportaciones. Sabemos lo que hay que hacer para recuperar esa productividad, lo sabemos porque lo ponen los libros y sabemos que existe una cosa llamada valor añadido y marcas. El problema es que esto va muy lento y eso cuesta mucho tiempo poder poner en valor los productos agrarios que tenemos y que salga alrededor del tema de la industria agroalimentaria que está creciendo en España y concretamente en Albacete, pues sabemos que es muy difícil poder llegar a eso y que nazca alrededor pues una industria auxiliar, que es lo que nos hace falta también. Por supuesto, lo que es hoy en día o lo que se está negociando ahora mismo, como son los recortes de la PAC y de otros fondos europeos, que de eso creo que sabe el ponente mucho más que nadie de los que estamos aquí, pues tampoco va a ayudar mucho.
Pero bueno, no me voy a poner mucho más pesado con estos y no les deprimo que a este paso me pongo a llorar en el hombro de la presentadora y no es cuestión, ¿eh? Así es que, don Luis, usted que se equivoca poco, como le he dicho antes, y es bastante certero en sus análisis, por favor, díganos lo que hay, lo que nos viene, que nosotros nos pondremos a trabajar como animales para poder salvar la situación lo mejor que podamos. Muchas gracias. Solicitamos, por favor, la presencia de nuestro rector, Miguel Ángel Collado, para dirigirnos unas palabras. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero, evidentemente, en primer lugar, darle la bienvenida a la Universidad de Castilla-La Mancha, a todos ustedes, a todos vosotros, y particularmente a don Luis Garicano, que viene aquí a hablar de economía, como ha dicho el decano y el presidente, de economía de Europa. Esta es la segunda edición de Diálogos Universidad de Castilla-La Mancha Sociedad. Empezamos la semana pasada con Iñaki Gabilondo en Ciudad Real hablando de la sociedad española, qué piensa la sociedad española. Hoy en Albacete hablará de economía de Europa Luis Garicano y seguiremos en otras sedes. Y también en Albacete tendremos otro desayuno próximamente. Porque la idea, como han dicho muy bien anteriormente, es aproximarnos sociedad y universidad, intercambiar opiniones, reflexiones, preocupaciones y soluciones. Y aquí están presentes una representación de la sociedad de Albacete, el ámbito económico fundamentalmente, pero también el ámbito colegios profesionales, derecho, ingenierías, etcétera, y toda la Universidad Luis. Pues estamos aquí en representación del personal docente, investigador, de administración de servicios y estudiantes de todos los campos, no solo de Albacete, porque es una reflexión que nos interesa globalmente. Y seguiremos contando con vuestra colaboración, haciendo estos desayunos para enriquecernos y estrechar lazos. Y como anoche lo viví directamente, quiero agradecer solo a todos, evidentemente, pero al vicerrector de Economía y Planificación por organizar estos desayunos, pensarlos, diseñarlos, hablar con los ponentes y organizar este desayuno que sé que es mucho lío. Por tanto, mi agradecimiento a todo el vicerrectorado porque el trabajo de anoche lo vi, Luis, estuvimos hasta las 12 organizando esto para que salga todo perfectamente, porque tenemos mucho interés en escucharte, a ti y a otros ponentes que vengan. Nada más quiero decir mi agradecimiento a la colaboración de FEDA, de la Cámara de Comercio, también subrayo para destacar algo que valoro mucho, la presencia del Consejo Social. Está aquí José María Alcalá en la presentación del Consejo Social como presidente de la Comisión de Asuntos Generales, pero también está el nuevo fichaje del Consejo Social, Juan Martínez, que también nos aporta sus reflexiones como empresario y como ciudadano. Nada más, reitero mi felicitación y mi agradecimiento a FEDA, Cámara de Comercio, Colegio de Economistas y naturalmente a mis compañeros y compañeros de la universidad que han organizado estos desayunos. Muchas gracias. El protagonista de este segundo diálogo UCLM Sociedad, Luis Garicano, es catedrático de Economía y Estrategia desde 2008 en la prestigiosa London School of Economics, emblemático centro británico que le ha llevado a trabajar en diferentes partes del mundo y adquirir una mirada cosmopolita y sobre todo muy europea, aunque esto también se lo debe en gran parte a su madre, que se esforzó porque estudiara idiomas y saliera al exterior. Es en el mundo universitario donde ha logrado sus principales éxitos. Su título de doctor en Economía lo obtuvo en la Universidad de Chicago, en la que fue ayudante del premio Nobel Gary Becker, uno de los mejores economistas de la historia. Quizá de él aprendió a enfocar la economía no tanto como un campo de estudio, sino como un método de análisis para entender el comportamiento humano y comprender de verdad el funcionamiento de la sociedad. Entre sus líneas de investigación figura el análisis de la crisis económica de la eurozona, que es un campo en el que ha contribuido con varias propuestas económicas. Este reputado economista nació en Valladolid y dedica su tiempo libre a la cocina, a la lectura y también al excursionismo. Su bagaje, tanto académico como profesional, habla por sí solo, avalado por varios reconocimientos a lo largo de su vida. Actualmente, Luis Garicano es europarlamentario de Ciudadanos, además de ser el responsable económico y de empleo de este grupo, y es vicepresidente del Partido de los Liberaldemócratas Europeos. Se ajusta al perfil de economista de corte liberal y vocación divulgativa que defiende una regeneración integral de España desde la base.
Ferviente defensor del Estado de Derecho, apuesta por el reto de que este país alcance los puestos más altos en las listas de competitividad y bienestar, pues como argumenta en una de sus obras, en El dilema de España, tenemos que adquirir nuevos hábitos que nos permitan ser más productivos y tener una vida más humana, más segura y más rica. Es así, ¿no? Además de sus numerosas publicaciones científicas, desde hace años colabora en medios generalistas como El País y Financial Times, y la suya es una de las voces imprescindibles del análisis político y económico actual. Por lo tanto, hoy vamos a poder disfrutarlo y llegó el momento de escucharle. Luis Garicano, adelante. Muchas gracias. Quizás para este ratito hablo desde aquí y luego nos sentamos y os parece. Muchas gracias, Carmen. ¿Dónde se ha ido Carmen? Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, está extremadamente bien organizado, querido rector. Como muestra que la presentación que me ha hecho Carmen ha sido de las mejores presentaciones que me ha hecho, incluyendo una referencia a mi madre, que no suele pasar y se lo voy a contar, que va a estar encantada. Gracias, señor rector, gracias a los economistas y gracias a la Cámara y a la Federación de Empresarios y a las demás organizaciones por haber hecho el esfuerzo de organizar este desayuno. Es un verdadero placer estar aquí y la verdad es que efectivamente todo está organizado de una manera maravillosa y da gusto así, la verdad. Me gustaría contarles, porque al final es bonito estar también pegado a la actualidad cuando hablamos de economía, contarles lo que está sucediendo este fin de semana en Bruselas y por qué es tan importante. Y en particular es importante para Castilla-La Mancha. Es importante para España, es importante para Europa, pero es importante para Castilla-La Mancha. Están los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre en la que están negociando el marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. Europa, en vez de hacer presupuestos a corto plazo, año por año, hace un marco amplio de cuánto se va a aportar y dentro de ese marco cada año se va un poco concretando las líneas presupuestarias, pero las grandes partidas de ingresos y gastos se acuerdan de una vez por todas. Imagínense lo complicado que es negociar unos presupuestos para un ayuntamiento o para un país, y aquí estamos negociando pues, 27 países para 7 años. Mucho dinero, estamos hablando de alrededor de 1 billón de euros para los 7 años, dependiendo de unos u otros, pues unos piden 1,09 billones, el Parlamento quiere que sean 1,3 billones. La diferencia son 200.000 millones entre el Parlamento y el Consejo. El marco financiero lo propone la Comisión, lo acuerdan los jefes de Estado y de Gobierno, luego lo aprueba el Parlamento. Esto lo tenemos que negociar. Si nosotros no lo aprobamos, no se aprueba. O sea, hay un proceso de codecisión. Y más allá del procedimiento, les quiero contar por qué es tan importante el momento y tan peligroso. Punto de partida evidente es la salida del Reino Unido, que es un contribuyente neto y que deja de aportar. Deja de aportar, como paréntesis, no solo dinero. Nos hemos todos hecho un poco, como ellos estaban tan preocupados con la salida, nos hemos hecho todos un poco fuertes con esto de que se va el Reino Unido, pero la realidad es que deja de aportar muchas otras cosas. Deja de aportar defensa de la libertad económica y del mercado, que ahora les voy a contar por qué eso es tan importante. Deja de aportar talento, universidad. Fíjense que las mejores universidades de Europa, hasta el 31 de enero, las mejores universidades de la Unión Europea, hasta ese día, pues eran Cambridge, Oxford, mi universidad, la London School of Economics, University College London, el Imperial College, y que la mejor universidad europea, después de que se va el Reino Unido, está en el ranking en el puesto 50, que es la Universidad de Delft, que ni siquiera seguramente la conocerán ustedes. Con ese agujero presupuestario que deja el Reino Unido tenemos que lidiar, pero tenemos que lidiar en un contexto que tiene la siguiente complejidad. Europa ha decidido, creo que correctamente, con gran entusiasmo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, que la gran iniciativa de esta legislatura es el Green Deal, el gran acuerdo verde, que se trata de realmente una política muy ambiciosa que va a llevar a Europa a la neutralidad en las emisiones de carbono en el año 2050. Es decir, en el año 2050 tenemos que gastar tanto carbono como usamos, o sea, tenemos que generar
de alguna manera energía limpia para poder no añadir nuevo carbono a la atmósfera. Pues recuperando en parte lo que usemos o no usando nada. Esa descarbonización, imagínense el choque que supone para industrias tan importantes como la industria automovilística, que en España es uno de cada 10 empleos, con las industrias auxiliares, para las industrias manufactureras de todo tipo, para las casas, son inversiones muy, muy, muy importantes. También Europa tiene una segunda ambición, que es la digitalización, la transformación digital. Europa está por detrás, Europa quiere recuperar ese retraso. Fíjense que de las 20 empresas tecnológicas más importantes del mundo, Google, Facebook, vayan por su cabeza nombrando empresas, 11 son americanas y 9 son chinas, 0 son europeas. ¿De acuerdo? Entonces Europa quiere recuperar. 2 ambiciones muy importantes, verde y digital. Pero estas ambiciones cuestan dinero. Y la oferta presupuestaria que ha hecho el Consejo, que hacen los gobiernos, el Consejo, cuando digo Consejo quiero decir gobiernos, el Consejo de Ministros, el Consejo de Presidentes, es menos dinero que el que había en Europa sin el Reino Unido. O sea, contamos el dinero que había sin Reino Unido y el gasto que había sin Reino Unido y estamos igual. Pero con estas ambiciones mayores. Entonces, ¿qué es lo que se rompe en esta ecuación? Pues algo que es importante aquí, que es política agrícola común, que perdería 14, 15%, y cohesión, que perdería algo parecido. 2/3 del presupuesto comunitario a día de hoy son esas 2 políticas, ¿de acuerdo? Los fondos estructurales, que hemos visto esos tan grandes, ahora ya no los vemos, porque esos carteles están en Rumanía y en Bulgaria, y los fondos agrícolas. Esa es la única forma de cuadrar el círculo. El Parlamento dice, oye, a mí ese círculo no me gusta. Yo quiero que haya suficiente dinero para verde y digital, quiero que estas políticas no se recorten, y ahora mismo no hay ni lo uno ni lo otro. ¿Qué plantea el Parlamento como solución? El Parlamento plantea que Europa necesita tener recursos propios. Ahora mismo nosotros tenemos gasto, pero no tenemos ingreso. Europa no tiene ingreso. El ingreso viene, además un poquitín. Pero el ingreso viene básicamente de un cheque que escriben los estados, que es muy diferente, ¿no? Es como cuando la Cámara de Comercio o los empresarios tienen que ir a los empresarios a decir a la Confederación de Empresarios, oye, tu aportación, necesitamos organizar un desayuno, hay que poner el dinero. Claro, ahí Holanda y Finlandia y Austria dicen, uy, este desayuno es muy caro, vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar cuánto dinero tenemos y cuánto queremos poner. Y básicamente lo que dicen es que no van a poner ni un duro más, ni un euro más. ¿Cuál es la alternativa? Pues recursos propios, que Europa tenga sus propios recursos. Nosotros planteamos básicamente 2 tipos de recursos, que son recursos que tienen que ver con la contaminación, tasas de plástico, el sistema de emisiones, ampliarlo para que haya más dinero, y recursos que tienen que ver con las empresas digitales que no pagan impuestos. Les cuento una anécdota para que se queden con esa idea. ¿Saben cuánto paga Netflix de impuestos en España? Díganme algún número. Pues 0 está bien, 0 no está mal visto. Pagan 3.500 euros. En mi comunidad de vecinos, que es una casa de pisos que mi querido amigo Juan Mera, que es el que ha hecho más trabajo para que esté aquí, conoce bien, seguro que tiene una factura de Netflix anual mayor que esos 3.500 euros, todos los pisos juntos, ¿no? O sea, no están pagando ni lo que ganan en una comunidad de vecinos de Madrid. Bueno, pues un recurso propio que fuera esos impuestos a las grandes digitales, que quizás a nivel nacional, como intenta el gobierno de España, no se pueden poner porque nos va a venir Trump y nos va a destrozar, pero como Europa sí que se puede hacer. Esto puede pasar, estamos negociando y lo verán este fin de semana, pero no es de eso lo que les quiero hablar. Lo que les quiero hablar es de un riesgo que notamos los que estamos allí y que yo creo que todavía no se está notando en la sociedad, que es una muerte verde de nuestro mercado interior. ¿Y qué quiero decir con esta muerte verde de nuestro mercado interior? Fíjense, lo que está claro es que Alemania y Francia, pero sobre todo Alemania, están aterrorizados con esta transición verde, aterrorizados. Yo les digo, por ejemplo, por lo menos es un ejemplo que les dé un poquito la idea, SEAT tiene que vender el 8% de sus coches, tienen que ser eléctricos este año, y el año pasado vendió 0,8% de sus coches eléctricos. Estoy multiplicando por 10
la proporción de ventas que son eléctricas. ¿Cuántas plataformas eléctricas tiene SEAT en España? Ninguna. No hay ninguna fábrica que produzca una plataforma eléctrica. Primero, tienen que conseguir cambiar el mix, dejar de vender muchas cosas para que no tengan mucha intensidad en carbono, con lo cual o vendes un vehículo muy caro que te valga la pena pagar ese carbono que estás metiendo, o vendes un coche eléctrico. Pero no tienes esas plataformas eléctricas. Entonces, les decía, Alemania, Francia están aterrorizadas con esa transición. Europa, como les estoy contando, no va a tener el dinero para pagar esa transición. Entonces, ¿quién la va a pagar? Los Estados miembros. ¿Pero qué Estados miembros? Los que tengan dinero y los que tengan espacio presupuestario. España en esto, ¿qué piensa? ¿Qué nos tememos? ¿Qué me temo yo? Oiga, que va a venir Alemania con la chequera y le va a decir a Mercedes y a BMW y a Volkswagen y a SEAT, porque Volkswagen es SEAT, oye, si desarrolláis una plataforma de baterías eléctricas, la plataforma eléctrica para el coche, el tal, ayuda de Estado para que lo pongáis en Baden-Württemberg, en Stuttgart o en Múnich o donde sea. Fíjense, hay unas reglas en Europa que impiden eso, que son las reglas de ayudas de Estado. Hay otra regla que impide eso, que son las reglas de estabilidad presupuestaria, que hacen que sea muy difícil gastarse un dineral, sobre todo para países como España. La situación actual que se ve venir es que hay una alianza franco-alemana para básicamente, por decirlo de una manera muy sencilla, eliminar la normativa de ayudas de Estado. Es decir, con esto la transición verde, pues se puede, para ayudar a las empresas a descarbonizar y tal, se puede dar ayudas de Estado. Que si lo piensan, hombre, pues está bien, es muy complicado hacer esta transición verde. Bueno, sí, está bien, pero bajo transición verde se puede meter todo. Yo me he comprado últimamente una casa y un coche, porque me he mudado a Madrid, y toda la obra que hemos hecho en la casa, entre otras cosas, ha sido aislar la casa, con lo cual uno puede poner como verde toda la inversión en la casa, y el coche pues gasta mucho menos que el coche anterior de gasolina, con lo cual también es verde. Quiero decir, cualquier inversión que cualquier empresa cometa en los próximos 15 años va a ser verde. Y hay que hacer esa transición verde, nadie está negando eso, al revés, hay que hacerla. El problema es que debería ser con unas reglas europeas y con un dinero europeo. Como Europa no va a tener dinero, pues va a ser un poco pues tonto el último. Y claro, el último va a ser el que no tenga dinero para poner esos cheques. Si empezamos así, si empezamos así, si empezamos a ver qué país tiene más capacidad para incentivar esa transición en sus empresas, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Que la normativa de ayudas de Estado salte por los aires, que la normativa de estabilidad presupuestaria salte por los aires, porque va a haber países que van a decir, oye, si vosotros vais a estar ayudando a vuestras empresas, yo no puedo, pues esto es injusto. Ah, vale, pues ayuda tú también. Con lo cual, bajo la excusa de que todo es verde, déficit y déficit y déficit. Que la normativa de fusiones y adquisiciones que evita que las empresas alcancen posiciones dominantes con este tema de Internet y este tema verde también se debilite, y que terminemos, tampoco tenemos los ingleses ahí, que son los que definen el mercado, que terminemos una situación en la que Europa pone en peligro su competitividad y pone en peligro sus reglas de mercado interior por hacer esta transición en lo barato. Si uno quiere hacer esta transición, quiere evitar que las empresas europeas se queden detrás, pues va a costar dinero. Si Europa no puede ponerlo, lo van a poner los Estados. Y si lo ponen los Estados, podemos empezar una carrera muy peligrosa de quién consigue que sus empresas se queden y no se vayan. Eso es lo que está en juego este fin de semana, de eso es de lo que estamos hablando. Yo voy notando las negociaciones que vamos teniendo para temas de resoluciones sobre competencia, dictamen, cosas que son un poquito más estrechitas que lo que vamos a tener ahora, que ahora nos viene lo grande. Se va notando que los argumentos, digamos, liberales, los argumentos de competitividad, los argumentos de mercado se van debilitando, y que Europa entra en esta fase un poco, a mí me preocupa, un poco estatista, un poco, vamos a una Europa proteccionista, y una Europa un poco en la que se debilitan las reglas del mercado interior, en la que un poco cada país vaya por su cuenta. Y en esa Europa
primero, es la ley del más fuerte, los países más fuertes pues ya saben cuáles son, y es la ley del que más proteja, que no es necesariamente una receta para la competitividad. En eso estamos ahora y, bueno, quedo también para el diálogo y para la conversación que queramos tener. Muchas gracias y seguimos charlando. Efectivamente, como comenta Luis, muchas gracias. Esta iniciativa se titula Diálogo y se unen ahora a este foro que llevan con nosotros desde el comienzo del desayuno y todavía no las hemos presentado, para dialogar con nuestro invitado, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, Carmen Córcoles. Muchas gracias. Actúa en representación de nuestra universidad y también en representación del Colegio de Economistas. Nos acompaña Carmen Rubio. A su derecha está rodeada de Cármenes. Sí, agradezco a los organizadores para que no tenga que me molestar mucho. Todo el mundo se llame Carmen, eso es un detalle. Sí, eso está organizadísimo. Aprovecho también para indicarles a ustedes, aunque ya se habrán dado cuenta que en todas las mesas hay unas notitas como unas octavillas con unos bolígrafos que pueden ustedes utilizar para exponer preguntas a nuestro invitado. Mientras se produce el diálogo aquí, pues pueden ir escribiéndolas, las dudas que tengan, las consultas interesantes seguro. Nosotros después las recogeremos y luego se le van a plantear a Luis. Les animo a que lo hagan y libremente, si quieren, pongan también la firma y luego pues se las haremos. Adelante, muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Buenos días. Muchísimas gracias al rector y al vicerrector de Economía por haber organizado este acto. La verdad es que para la Facultad de Económicas es un placer tener aquí al economista tan prestigioso que tenemos. Entonces, pues encantada de representar a la facultad esta mañana y de recibir aquí en el campus de Albacete pues a toda la parte del tejido empresarial que tenemos aquí, todas las asociaciones y al Colegio de Economistas, y la verdad es que es un lujo este acto que se ha organizado aquí esta mañana. Yo voy a empezar insistiendo un poco en alguno de los temas que nos has planteado, aprovechando tus conocimientos sobre ello. Un tema de tremenda actualidad que tú ya lo has mencionado, que son los efectos del Brexit en el futuro de los distintos países. Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tú ya lo has dicho, eso va a afectar a los fondos más importantes de la Unión. ¿Cómo ves tú cómo afectará más concretamente esa retirada de ese agujero presupuestario que deja el Reino Unido en los fondos a nuestro país? Y desde tu punto de vista, ¿puede haber un efecto imitación por parte de algunos otros países o cuál es tu opinión en este sentido? Y también, vinculado con este tema, ¿se podría evitar o se puede hacer algo para evitar que el Reino Unido se comporte como un paraíso fiscal? Muchas gracias, Carmen. Gracias, decana. No sé si ahora se está oyendo, ¿sí, no? Sí. Gracias. Empiezo un poco quizás por la tercera, voy en orden inverso, el tema de Singapur en el Támesis, ¿no? El tema de ¿podemos tener un paraíso fiscal allí? La respuesta tiene que ser que sí, el Reino Unido ya es un paraíso fiscal. Si se fijan, se hace una lista mental de los paraísos fiscales, las Islas Caimán, las Islas Jersey, la Guernsey, Gibraltar, son todos territorios de las coronas británicas de una manera u otra. Tienen tres categorías de territorio de ultramar, territorio de la corona, otros territorios... bueno, son todos territorios que tienen como semi-independencia, dependen de la reina Isabel y tienen un estatus jurídico separado, pero son básicamente el Reino Unido. Claramente esa es la jugada de Johnson. La jugada de Johnson es ver a una Europa, y la jugada de los brexiteros, ver a una Europa que ellos ven anquilosada, que ellos ven hiperregulada, que ellos ven una Europa que está demasiado burocratizada y que no es capaz de tomar decisiones de una manera, digamos, dinámica y que tiene un nivel de impuestos alto, que tiene un nivel de regulación medioambiental, regulación laboral, regulación social, etcétera. Y decir, oye, nosotros estamos aquí al lado, conseguimos un acuerdo de libre comercio
y vamos a tener a todos los ricos europeos, además que tienen una riqueza para atraer a los ricos europeos, a los estudiantes europeos, a los científicos europeos, etcétera, tiene una riqueza enorme, que es la lengua inglesa. O sea, al final, la realidad es que mi hijo va a ir a estudiar al Reino Unido el año que viene y, claro, cuando él solicita a universidades, pues para él, quiero decir, Inglaterra es una cosa lógica, porque es el inglés y va uno a hablar inglés, que es la lengua del mundo. Sigue siendo, no ha cambiado nada en eso en Europa, seguimos hablando en el Parlamento Europeo en inglés y entre nosotros en inglés. Una cuestión grandísima que tenemos todos y por eso esa insistencia que tiene Europa en la negociación, que es lo que todo el rato se habla del level playing field, ¿no? El terreno de juego, digamos, igual para todos, ¿no? Unas reglas iguales para todos. Ellos que dicen, oye, yo quiero tener mis propias reglas. Vosotros no tenéis la misma fiscalidad entre vosotros, ¿cómo voy a tenerla yo? ¿Va a ser posible para Europa imponer reglas iguales para todos? Yo creo que va a ser fácil poner ciertas reglas. Por ejemplo, yo creo que las reglas fitosanitarias no las van a querer debilitar. Aunque, claro, ellos también quieren hacer un tratado comercial con Estados Unidos y Estados Unidos les va a apretar. Pero va a ser imposible en el tema que me estás comentando, en el tema fiscal. Si tenemos paraísos fiscales dentro, como Luxemburgo y Holanda e Irlanda, ¿cómo vamos a exigir, cómo vamos a poder exigir al Reino Unido otra cosa? Entonces, eso es un riesgo salvaje. Es decir, ahí tienes toda la industria financiera. En el momento en que ellos digan, oye, las reglas aquí son diferentes, pues mucha gente, lógicamente, se va a llevar ahí el dinero. La otra pregunta hacia atrás que me hacías tenía que ver con, ¿cuál era la segunda? Sí, ¿cómo va a afectar a España y también cuál va a ser, si considera que va a haber algún efecto imitación? Imitación. El efecto imitación es muy importante y también tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora. Si los estados descubren que se puede uno quitar de encima la contribución a Europa, que tienen Dinamarca, que tiene Holanda, que tiene Suecia, la sensación que hay un poco de burocracia excesiva y tal, y se puede comerciar con Europa sin pagar, estar en el club sin estar, pues hombre, pues lógicamente les va a apetecer. Ahí hay una segunda razón para el tema de las reglas de juego iguales de las que estoy hablando, que Europa no quiere que Inglaterra, que el Reino Unido ahora diga, esto que bien va, ¿no? Esto es estupendo. Pero claro, la realidad es que tampoco nos podemos meter en una guerra comercial con un socio tan importante, con lo cual, el Reino Unido, ¿cuál ha sido su posición histórica? Los que sabéis de historia y los que os gusta leer, y bueno, creo que los españoles hemos vivido con ello 500 años. El tema del balance de poderes, del divide y vencerás, ¿no? ¿Ellos qué van a hacer? Pues van a negociar Gibraltar por separado con España. Nos dicen, oye, no os preocupéis que Gibraltar os damos esto, esto y esto. Y ya España, pero votad que sí al tratado. Y ya España, tal. A los polacos, ¿qué les van a decir? Oye, estáis preocupados con los... En Inglaterra siempre se habla de los fontaneros polacos. Como los fontaneros polacos en el Reino Unido. Y todos los demás empleados que en el Reino Unido por cuenta propia. Bueno, pues los empleados polacos por cuenta propia van a tener este régimen. De hasta Polonia. Hungría, ¿qué os preocupa? La agricultura, no os preocupéis. Entonces, divide y vencerás, hacen una coalición, tenemos 27 votos y aire, ¿no? Entonces, la Comisión va a tratar de mantener la misma unidad que mantiene estos años, pero fijaros que hemos pasado del acuerdo de divorcio a la discusión sobre la custodia de los hijos, ¿no? O sea, el acuerdo de divorcio es, oye, nos separamos, cada uno por su cuenta, vale, muy bien, nos separamos. Y ahora ya empezamos, oye, las vacaciones del año que viene, ¿quién las tiene? Eso es complicado, ¿no? Claro, en el acuerdo de divorcio estábamos todos de acuerdo. ¿Cuánto contribuye el Reino Unido a la transición, los ciudadanos europeos y tal? Pero ahora está el acuerdo comercial. Y en el acuerdo comercial cada país tiene intereses diferentes. Hay países como Polonia que no comercian con el Reino Unido. Ellos lo que les interesa es que los polacos que viven en el Reino Unido se les trate bien y punto. Y cuando les digas, oye, es que la pesca, no sé qué, ¿qué pesca? ¿Qué esto de la pesca qué es? Yo no tengo ningún pescador, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil el divide y vencerás del Reino Unido y ahí hay una negociación que va a ser muchísimo más compleja. Ellos van a hacer una cosa que ya las conocemos y ya sabemos lo que van a hacer, que es llevarlo a la crisis del 29 de diciembre. Esto se acaba, el periodo transitorio se acaba el 31 de diciembre, van a pasar todo el año haciendo el paripé, no va a pasar nada en todo el año, menos la pesca, que la pesca se ha puesto una fecha límite de julio, espero que la pesca se resuelva. Pero ya sabéis que las disputas de pesca, acordaos a que tuvimos con Canadá, son malísimas porque todos los pescadores europeos pescan en el Reino Unido ha prometido que ahora ya no va a pescar ahí España y Francia y tal. Además, muchas empresas inglesas
son españolas, con nombre inglés. O sea, no solo tenemos nuestra cuota, tenemos la cuota que tenemos como empresa inglesa que pesca en el Reino Unido. Entonces, tienes un acuerdo de pesca muy complicado, vamos a suponer que se consigue, y todo lo demás vamos a estar todo el año haciendo el paripé, con amenazas, con tal. Y van a intentar llegar al 27 de diciembre con una catástrofe, lío, crisis, tal, y 3 noches seguidas metidos ahí y un acuerdo comercial que les deje más o menos vender a Europa, que es lo que ellos quieren. Ellos no quieren que les impongamos ninguna regla, que les hagamos ninguna exigencia, ni nada. Entonces, ahí ya os digo que va a ser muchísimo más complicado que lo que hemos visto hasta ahora. España está muy, muy preocupada y Europa está muy preocupada porque la posibilidad de que haya una competencia fiscal y de otro tipo enorme por un país dinámico, un país... O sea, creo que Johnson ahora tiene una visión que es evidente. O sea, la visión está clara, que es la visión un poco corsaria o pirata tradicional, si me permitís la palabra, aunque hay algunos medios por aquí, pero bueno. Primera pregunta, el dinero. Del dinero he hablado un poquito más. Claro, cuando tienes un socio rico que se sale del club, tienes dos posibilidades, o bajar el presupuesto o decirles a los otros socios ricos que pongan más. Claro, ningún país ahora está boyante, ningún país está ahora como para decir no os preocupéis, quiero decir, oye, viene una crisis, como decía el decano. Bueno, decíais los dos, viene una crisis. Lo vemos en el gasto en publicidad, lo vemos en la industria automovilística. Claro, el gobierno alemán, que está aterrorizado con su industria automovilística, que tiene 3 shocks, el Reino Unido, el tema verde, la desaceleración con China, encima 4, porque encima viene el virus, pues claro, le dices, no, ahora tienes que poner más, te van a decir, venga, ¿no? Entonces, el tema económico es complicado. Yo creo que hemos sido todos un poco complacientes con el Reino Unido, pobres que se van, que se fastidien. Y yo creo que este año va a ser el año en el que vamos a decir, a lo mejor no es tan fácil para nosotros tampoco. Muy bien, muchas gracias. El virus, Luis. Has nombrado el virus. Yo no sé si porque anoche precisamente me vi la película de Estallido o Contagio, Sí. vengo y un poco obsesionada con el tema. Si me permite, salimos de Europa Sí. y por si fuera poco, todas las preocupaciones que tenemos en Europa, nos viene la preocupación de fuera, de China. El famoso coronavirus, que más que un tema sanitario, ya ha traspasado las fronteras y estamos con una crisis económica a nivel mundial. Sí. Ya estábamos un poco respirando, el mundo económico respiraba tras el acuerdo de los gobiernos de China y Estados Unidos para desactivar la guerra comercial. Saltan de nuevo las alarmas, virus en China. Bueno, en esta cumbre que nos comentabas, que este fin de semana se celebra en Bruselas, en todas esas partidas de gastos, nuestros gobernantes, la Administración, ¿tiene algo previsto para lo que pueda venir? Porque ya estamos viendo que en la economía ha afectado a gran nivel. Fábricas cerradas, vuelos cancelados, desabastecimiento en la cadena. Comentaba también Juan, nos afecta a todos los sectores. ¿Hay partidas o nos enfrentamos a que cada nación o cada empresa aplique las restricciones de forma desordenada? Me preocupa esto, estamos en otros temas muy importantes, pero esto nos tiene bloqueados realmente. Sí, tienes todísima la razón. Yo creo que España, como no tiene un impacto directo, ha habido un poquito también de complacencia con este tema. Y la prensa, la actitud habitual de la prensa ha sido qué pánico más absurdo, ¿no? Porque la gente somos muy malos en las matemáticas en general, cuando se hacen grandes, y en particular en las progresiones geométricas, ¿no? ¿Os acordáis la leyenda sobre la persona que inventó el juego del ajedrez, que le pidió el rey, ¿cómo te pago? Y le dijo, un granito de cereal por la primera casilla, 2 por la segunda, no 3 por la tercera, sino 4 por la tercera, 8 por la cuarta, hasta 2 a la 64. El rey le dijo, hombre, por supuesto, 2, 4, 8, 16, pues hombre, serán 500 granos, ¿no? Y resulta que si hacéis el cálculo, pues ahora, en momento actual, pues serán 10 años de toda la cosecha de trigo mundial, ¿no? Entonces, cuando la gente ve estas curvas geométricas,
no es capaz de extrapolar, o sea, no somos capaces. Por eso las matemáticas a veces, cuando se hacen grandes los números, son siempre tan complicadas, ¿no? De internalizar. Este virus es muy contagioso. Eso está claro, si lo veis en este barco famoso que, no sé si han tenido ya 600 y pico casos de 3.000 personas, ¿no? Y tiene una mortalidad relativamente alta, por mucho que la prensa diga, son 20 veces la mortalidad de la gripe. La gripe es 0,1 más o menos y esto es 2 y pico. Entonces, o sea, claro, o sea, pensadlo al revés. Un gobierno represivo como China, con una economía que es toda de exportación, si esto no fuera grave, ¿de qué andarían montando el lío que están montando? Es decir, es evidente. Es decir, no hace falta ser... cuando todo el mundo, cuando lees esto en la prensa española, no hace falta ser muy brillante para decir esto que nos están diciendo está mal. Simplemente mira lo que están haciendo los chinos y si los chinos están haciendo esto será porque es una amenaza muy grave para la salud. Muy grave. Y el poder del miedo también. ¿Eh? El poder del miedo en este caso. Bueno, pero eso es como enfatiza la prensa española. Pero el poder del miedo, el Partido Comunista Chino, lo único que tiene miedo es a perder el poder. Si fuera solo pánico, ellos controlan los medios de comunicación, dirían, aquí no pasa nada y se ha terminado. Entonces, no es solo el pánico. Realmente lo que está pasando es algo que es una crisis humanitaria y que puede ser una pandemia global si lo que está pasando en China se extiende. Que seguramente es difícil ya de controlar. Todavía sabemos muy poco, porque claro, el gobierno chino controla la información muchísimo. Ya habéis visto que han cambiado 3 veces la forma de medir el virus en los últimos 8 días. Suben los casos muchísimo, de repente bajan, de repente dicen vamos a medirlos así, de repente vamos a medirlos de otra manera. Nadie sabe nada, creo que eso es lo más claro, que nadie sabe nada sobre cómo está realmente la evolución del virus en China. Pero vamos, si ves las imágenes de Pekín ayer, yo puse en el tweet, si queréis ver mi tweet, hay una imagen de un periodista yendo por Pekín, de día, una ciudad enorme, y es que no encuentra a nadie. O sea, todas las calles están vacías, todas. Y entonces aquí, pasando del contagio, digamos, humano, que es del que obviamente yo no soy experto, simplemente entiendo un poco las matemáticas, al que me preguntas, que es el económico, pues claro, la economía más importante del mundo en términos de su crecimiento, la que es responsable de la mayor parte del crecimiento mundial, se pega un parón, obviamente, cuando ellos estornudan, nosotros nos acatarramos, ¿no? La bajada de PIB, que ahora mismo se prevé, es de 0,6 sobre lo que estaba previsto, en un momento en que estábamos todos al borde, por la guerra comercial, como comentabas, por las otras incertidumbres que había, y esto pues, puede precipitar la caída de la producción en toda Europa. Fijaros que sin los datos del PIB, sin los datos de China, sin la influencia de China, los índices de producción industrial de Francia, Alemania e Italia estaban en negativo el lunes de la semana pasada. O sea que es muy fácil pensar que si encima le metes a los mercados chinos, pues que ahí vas a tener un problema, ¿no? Entonces, ¿qué resultado un poquito más a largo plazo puede tener? No lo sabemos, porque a veces estos virus se consiguen contener, llega el verano, no sabemos cómo este virus va a reaccionar cuando se ponga un poquito de temperatura mayor. Si conseguimos contenerlo hasta abril, pues de repente llega el verano, se pasa la temporada y ya estamos todos, ¿no? O no lo sabemos. Entonces, sabemos que va a tener un impacto en la producción en el segundo trimestre y el tercero, como decías, cadenas de producción. Por ejemplo, os cuento un ejemplo muy sencillito. Para producir productos farmacéuticos, tanto la inspección americana como la europea tienen que ir a la fábrica china a hacer. Los viajes de certificación se han suspendido. Con lo cual, las exportaciones del Q3 y Q4, del tercer y el cuarto trimestre de productos farmacéuticos, ya hoy no se están manufacturando. Entonces, lo que venga de China, de material, yo solo por poner un ejemplo en un sector muy concreto, ¿no? Ya eso no va a venir en el tercer cuarto trimestre. Coches, pues bueno, ya sabéis, una fábrica de General Motors de Serbia que acaba de anunciar que va a parar porque no tiene partes. En Serbia, que los serbios estarán alucinando, ¿qué tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, la disrupción la vamos a notar durante el año y va a depender un poquito, y realmente yo me gustaría poderos decir más allá de lo de 0,5 en este trimestre, porque realmente es imposible saberlo, porque depende de esa curva. Si paramos la curva, porque viene el buen tiempo y esto se para, como pasa con la gripe todos los años, pues oye, ha sido un catarro global duro.
Si no, pues será un problema económico más fuerte. Ahora hace una pregunta que me permita dar una respuesta muy positiva, por favor. Sí. Bueno, tengo preparadas las preguntas que ha pasado el público, pero antes yo quería preguntar un par de cosas más. Voy a empezar, por si acaso no me da tiempo, una era sobre el tema del reto digital y todo eso, y otra era sobre la universidad, ya que estamos en la universidad. Empiezo por la universidad, por si acaso no nos da tiempo a que nos respondas todas y para poder atender también después de esta pregunta lo que nos ha pasado el público. Vamos a ver, como estamos en la universidad, creo que es un buen momento para plantearse cuál es el papel que las instituciones de educación superior deben jugar en el siglo XXI. Los estudiosos del tema plantean que la necesidad de que la universidad asuma cada vez más responsabilidades, no solo en materia de formación, sino también de investigación y de transferencia de conocimiento. ¿Cuáles son los principales desafíos de la universidad en los próximos años desde tu punto de vista? ¿Cuál es la relevancia que consideras tú que tiene el ranking de las universidades? En este sentido, porque claro, es mucho más tradicional ese ranking, las universidades de prestigio, inglesas, norteamericanas y todo eso, que la tradición que tenemos aquí. ¿Cómo ves tú esa importancia? ¿Qué diferencia hay en este sentido para competir entre las universidades públicas y las universidades privadas? Y vinculado con este ámbito también universitario, ya sabes que la importancia que tiene para nosotros pues, las publicaciones de profesorado, las JCRs y todo ese tipo de cosas, pero cada vez más estamos dándonos cuenta que esas publicaciones tienen que llegar a la sociedad. ¿Cómo ves este tema? Se está haciendo mucho y se está potenciando mucho la divulgación del conocimiento. ¿Cómo crees tú que se está haciendo esto? ¿Se está haciendo bien? ¿Crees que es importante? No sé si me has preguntado 9 o 10 preguntas. 9 o 10. Cuenta. Para que tú ya, sobre todo eso, nos cuentes un poquito en este ámbito universidad. Sí. A ver, yo diría, hablando en positivo y en términos de oportunidades, que estamos en la tierra de Don Quijote, ¿no? Y que es el personaje de novela más famoso del mundo. No creo que ni Hamlet ni nadie sea tan inmediatamente conocido como Don Quijote. Es un personaje verdaderamente más que universal. O sea, cualquier niño de China sabe quién es Don Quijote. Es un ícono para la gente de lo que es la lengua y la cultura española, ¿no? Y en ese sentido creo que el hecho de que Estados Unidos esté cerrando sus puertas a los asiáticos, a los africanos y a los estudiantes de Medio Oeste, Oriente Medio, perdón, lo he traducido directo, de Oriente Medio, el hecho de que el Reino Unido también se esté volviendo más hostil es una enorme oportunidad para España, que en este momento solo están aprovechando las universidades privadas. Las universidades privadas están teniendo, especialmente en Madrid, un boom, están sirviendo a muchos estudiantes, están creciendo mucho, incluido internacional. Yo he estado en mi último año, antes de estar en el Europeo, en IE, en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Negocios, y bueno, pues es un sitio que ha decidido hacer una apuesta por estudiantes extranjeros y ha descubierto que los estudiantes extranjeros quieren venir, que están dispuestos a pagar pues 20 y pico mil euros de matrícula, que están dispuestos a formarse en España y, oye, realmente de repente descubrimos una cosa que, si la piensas con los ojos cerrados, es obvia, que es que España es un sitio maravilloso para vivir y para estudiar y para aprender. Y que simplemente nuestro sistema universitario, tan anquilosado, tan mirándose al ombligo siempre, no ha querido, no ha sabido o no ha podido explotar. Entonces, yo diría, en positivo, una universidad como la Universidad de Castilla-La Mancha, con campuses en sitios como este, como Toledo, tiene una oportunidad internacional espectacular, que es el español. Oiga, ¿dónde más puede aprender usted que en la tierra de Don Quijote? Entonces, yo creo que España ha fracasado rotundamente en el reto de profesionalizar su universidad, que España ha tenido, no solo las universidades tienden a no ser internacionales, sino que tienden a tener pues, un profesorado que es prácticamente entero, formado en el propio campus, en la propia universidad, con muy poco profesor extranjero, con muy poco estudiante extranjero, y que ahí hay una oportunidad evidente. Que hay problemas de gobernanza,
¿Que hay problemas de muchas cosas para traerlo? Eso lo podemos discutir y lo entiendo, pero que la oportunidad existe es indudable. ¿Qué le falta a la Universidad Española y qué hay que hacer y cómo pensar en esos rankings y cómo pensar en nuestra posición competitiva? Como quizás algunos sabéis, cuando el ministro Wert quiso hacer una reforma de la universidad, que luego abandonó, lo metió en el cajón la reforma, nos nombró a un grupo de expertos para que hiciéramos un informe sobre los cambios que hacía falta a la universidad. Estuvimos ahí encerrados un verano y un otoño, muchas horas de negociación para al final, pues eso, llegar a un informe de consenso que yo creo que es bastante bueno, con el que no se hizo nada. Y el informe básicamente lo que decía es que tenemos una gobernanza anticuada, una forma de financiación anticuada y una falta de medición de resultados. Muchas de estas cosas, con la ley de reforma universitaria y con la forma en que las universidades españolas están organizadas, se pueden resolver desde las comunidades autónomas y se pueden resolver desde la propia universidad. Porque el Consejo Social, y tenemos aquí miembros, tiene cosas que puede hacer, el rector tiene cosas que puede hacer, y lo han demostrado las universidades catalanas y lo han demostrado algunas otras universidades. Cosas como que yo creo que nuestro pecado capital es el café para todos. Siempre que tenemos esta querencia por la igualdad, yo creo que la igualdad tiene que ser tratar igual a lo que es igual y tratar diferente a lo que es diferente. Yo estoy en la Universidad de Valladolid y yo pensaba, era una facultad de económicas nueva en aquel momento, aquí todavía no había, allí pues, llevaba 2 años. Y bueno, pues era una facultad que tenía problemas, que no era una facultad, no era una buena facultad. Luego descubrí que había un par de profesores buenísimos y luego mucho más tarde descubrí que a la vez que estaba yo allí sufriendo, pues había un profesor en el departamento de matemáticas, un catedrático, que era uno de los mejores matemáticos del mundo, que luego no solo fue gran matemático, sino terminó siendo rector, fue director de departamento, ahora es presidente de la Academia de Física, me parece, o lo ha sido, o de Ciencias, se llama Sanserna. Tenía más estudiantes de doctorado que nadie, o sea, cuando un profesor es muy bueno, pues lo hace todo, ¿no? Y resulta que, oye, no lo sabíamos, no creo que recibiera un euro más de financiación, no creo que nadie le diera ningún reconocimiento de nada. Y creo que parte de la tarea de los decanos, de los rectores y tal, es, oye, no café para todos, no, oye, todo el mundo es bueno, es, oye, resulta que fíjate, es que ni lo sabíamos. Hay un tío en biología, es que en todas las universidades hay gente así, o en económicas o en tal, que oye, que es un crack, que es que va a las conferencias internacionales, es que publica en revistas internacionales, que tal, es que esa investigación, en términos de JCR, en términos de todo, es muy importante y va a avanzar la frontera y nos va a poner en la frontera. Y luego hay muchos otros que, bueno, que son una clase media importante que una universidad tiene que tener y tenemos que tener docencia, pero que tienen que enfocarse más a la docencia, a dar bien sus clases, a formar bien a los estudiantes. Lo que es erróneo es pensar en forzar a todo el mundo en la investigación para que al final hagan un paper que van a leer 1 o 2 de su propio departamento. Eso no sirve para nada. Y creo que la obsesión a la que te referías un poco por la publicación y tal nos está llevando en este callejón sin salida, que es, oye, el trabajo principal del 95% de los docentes es la docencia. Y hay unos cuantas personas en la universidad a las que hay que darle infinito apoyo para que realmente, oye, es que en agroalimentario Castilla-La Mancha resulta que tiene una capacidad, una financiación por parte de los empresarios, unos profesores estupendos, no sé qué, pues oye, vamos a hacer un clúster ahí y esto va a ser la mar y lo vamos a potenciar, les vamos a dar visibilidad, los vamos a llevar, vamos a tal. Y de repente tienes un clúster de excelencia que puede generar investigación, que puede desarrollar conocimiento, etc. Nuestra universidad tradicionalmente ha tenido la creencia opuesta, que es, oye, no destaques, que si destacas te voy a dar una colleja. Y eso se puede remediar sin hacer la reforma Wert que nosotros tratamos de poner en marcha, pero que no pusimos. Se puede conseguir medir los resultados bien. Hay mucha obsesión porque es que es difícil, los rankings, los resultados y tal. Los resultados de investigación se pueden medir muy fácilmente. Los podéis medir vosotros en 5 minutos con vuestro teléfono. Hay una aplicación que se llama Google Scholar, scholar.google.com. Tú ves mi nombre y me ves cuántas citas tienen mis papers. Mi mayor paper tiene, pues no sé, 1200 citas, lo que sea. El siguiente, tal, lo que sea. Las cuentas, las ves y ves
si lo que yo hago tiene impacto, le importa a alguien o no le importa a nadie. Y eso se puede hacer en 5 minutos. Lo puede hacer el vicerrectorado de investigación en 5 minutos. Y en 5 minutos puede descubrir qué personas de campus y qué personas de tal merecen todo el apoyo del mundo. Y las demás no hay que... O sea, nadie habla aquí ni de despedir a nadie, ni de... Se trata de concentrar recursos de forma inteligente en lo que tiene más potencial. Y a las demás personas pedirles y exigirles y ponerle el listón alto en preparar de la mejor manera posible a nuestros estudiantes para el futuro. Eso se puede hacer y se puede hacer desde ya. Y hay universidades en España que ya lo hacen y estoy seguro que en Castilla-La Mancha tenéis también muchos planes en esa dirección, no hay ninguna duda. Si respondiera a las 9 preguntas me tiraría otras 2 horas y no es el caso. Ya está el resumen. Gracias. Espero que te haya respondido lo que más te interesaba. Sí. Comenzando ya un poco con las cuestiones que nos plantean los asistentes. Bueno, creo que menos de Cataluña y de independencia tengo de todo. Muy bien. Me alegro porque no había por qué hablar. No hay un interés común. Bueno, me llama la atención lo que nos dice Marcos Díaz. Dice, ¿es posible que la previsible suspensión de pagos de Argentina al no poder pagar al Fondo Monetario Internacional implique un problema mundial? ¿Vamos de catástrofes mundiales? No, mira, a esa catástrofe le voy a quitar la preocupación. Yo creo que Argentina es la crónica de una muerte anunciada, como lo ha sido durante mucho tiempo, y bueno, pues un país que no aprende del pasado. Quiero decir, yo no sé si tenemos la culpa de los españoles, ¿no? Ha habido un momento en América, Hispanoamérica, en América Latina, en el que todos los países parecía que se inclinaban hacia gobiernos sensatos. O sea, lo de gobernar tampoco es tan complicado. Oye, gobierna con prudencia, no cambies las cosas a lo loco, no hagas experimentos. Hablaba el decano del tema de los economistas del tema de los salarios mínimos, de los controles de alquileres, de tal. Oiga, si estas cosas ya las sabemos, si ya sabemos lo que pasa. Pues un control de alquileres, pues habrá un mercado negro en el que consiga un alquiler de 300 euros, pues se forre alquilándoselo a su amigo y cobrando la diferencia, y habrá colas de años para conseguir piso de alquiler y nadie querrá pagar un piso en alquiler. Es que son cosas que tampoco hace falta ser un catedrático de economía para verlas. Quiero decir, pues bueno, vamos a ir aprendiendo del pasado. Y en nuestros países hermanos y amados, pues no se aprende del pasado. Y después de unos años de gobiernos sólidos, pues en prácticamente todos los países latinoamericanos, pues tenemos otra vez populistas por doquier. ¿Y cómo acaba el populismo? Pues no hace falta que se lo diga porque lo saben y lo han visto. Además, esos países lo han visto. O sea, la idea de un país en vías de subdesarrollo se la han inventado ellos. O sea, ya lo deberían ver. O sea, Venezuela, cuarto país más rico del mundo en el año 1900, en 1960 tenía un PIB per cápita mayor que Noruega. En 1960. Venezuela era un país rico. Y dices, bueno, ¿qué hace falta para que aprendamos que ese no es el camino? ¿Cuántas más Venezuelas, cuántas más Cubas tenemos que ver? Argentina, desgraciadamente, se inventó el peronismo cuando era un país rico, cuando la gente, los judíos que salían de Europa dudaban entre Estados Unidos y Argentina, y muchos iban a Argentina porque les parecía más prometedor. Y se ha inventado esto para el populismo y han vuelto con un gobierno populista. Con lo cual, bueno, pasará, pero no llevará a una crisis global. Porque ha pasado ya muchas veces. Bueno, yo también voy a intentar hacerte una pregunta sobre lo que nos ha pasado el público, y veo que hay una preocupación en varias de ellas sobre el tema de si es posible que haya mayor autonomía financiera de la Unión Europea sin abordar una mayor cohesión social y cesión de competencia de los Estados. Preocupa en varias de las cuestiones que han planteado si lo de la cesión de soberanía de los Estados para conseguir aumentar el presupuesto, todas esas cuestiones, ¿cómo no las puedes resolver? O sea, yo creo, a mí, como europeísta que soy, me frustra un poco la situación en Europa, que es que atamos a Europa de pies y manos y decimos que Europa no resuelve problemas. Digo, es que estoy atada de pies y manos, ¿qué voy a resolver? Entonces, estamos en un momento muy entre medias. Fijaros el tema de las universidades. Europa tiene, os pongo un ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo. Europa tiene un problema con las universidades. Se va al Reino Unido, tenemos unas universidades de élite, tenemos una buena universidad de clase media, ¿no? Porque hay un tema de rankings,
pero no tenemos la Universidad de élite, el Stanford, el Imperial College London, el Caltech, el Harvard, lo que sea. Pues tenemos un presupuesto de 3.500 millones de euros por una cosa que se llama el European Institute of Technology, que seguramente ni el rector sabe que existe, yo no lo sabía que existía. Bueno, pues existe una cosa que se llama European Institute of Technology. Pero claro, como Europa no tiene gobierno y nos ponemos de acuerdo, ¿dónde lo ponemos? Lo hicieron en 2004-2005, se empezaron a pelear, no sabían dónde ponerlo y decidieron hacerlo virtual. No está en ningún sitio. Entonces son una serie de alianzas con tal, con lo cual pues ni es una cosa ni es la otra. Entonces, si no hay un gobierno europeo que pueda decir, oye, tenemos este dinero, vamos a hacer una universidad de élite y la vamos a poner en este sitio, pues al final es todo estas decisiones típicas nuestras de compromisos y tal. Entonces, este es un momento en que Europa realmente necesita esa cesión de soberanía, en mi opinión. Es un momento en que Europa realmente necesita decir, oye, ya no está el Reino Unido, vamos a ir de forma decidida hacia adelante, los que quieran. Yo creo que tienen que ser los que quieran, yo creo que tienen que ser círculos concéntricos o círculos los que sean. Hay unos países que tienen que decir, señores, por donde vamos, aquí no podemos seguir, vamos a hacerlo así. O no vamos a resolver los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Y yo lo veo como algo necesario. ¿Qué pasa? Pues que empezad a pensar, Hungría y Polonia, que tienen nacionalismo, Austria, que tiene un gobierno bastante nacionalista, Holanda, Dinamarca, que tienen bastante euroscepticismo, Alemania, que está preocupada con los temas del euro. Entonces, realmente es un momento en el que esas cesiones que realmente tenemos que hacer tienen mucha resistencia a la opinión pública. Sobre todo si pensáis, fijaros cuál es el mayor riesgo político para Europa en este momento. Le Pen, ¿no? Marine Le Pen realmente podría ganar en Francia y claro, con un gobierno populista en Francia, pues Europa tendría muchos problemas para tomar decisiones o va aún peor. Entonces, Europa está como en esta tierra de nadie en la que necesita dar ese paso decidido adelante, en el que estamos empujando, el grupo liberal hay una mayoría a favor. Yo os diría, si preguntas en los grupos políticos de Parlamento, yo creo que todo uno estaría a favor. O sea, que en términos de ciudadanos, yo te diría, votación a favor de que Europa tenga más recursos propios, 600 de los 700 diputados. Votación a que Europa quite la mayoría para la unanimidad para temas fiscales, 600, 700 diputados. Para que no haya unanimidad en temas de política exterior, lo mismo. O sea, los representantes de los ciudadanos europeos creo que tenemos claro eso. Pero claro, los estados no quieren perder poder y ahí estás un poquito en ese conflicto, ¿no? Bueno, ocurre que algunas letras no las entiendo bien, pero bueno, más o menos. Esas no me las pregunto. No, porque entiendo la mitad de la pregunta Por nada eso. más. También es un interés común saber qué pasa con las regiones menos favorecidas en España, cómo les afectará el Brexit a esas regiones. Sí, o sea, aquí una región como Castilla-La Mancha tiene dos posibles o potenciales complicaciones, ¿no? Una tiene que ver con el recorte de la política agrícola común, que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Tenemos que decidir el presupuesto a 7 años vista, del 21 al 26, los dos incluidos. Y ya os digo que se habla de un recorte de alrededor del 15%. ¿Cómo se va a distribuir? Etcétera. El Reino Unido, con su nueva libertad, ya ha anunciado lo que van a hacer, que es muy interesante. Van a dejar de pagar por extensión. Ellos, esto es su política, no es la política agrícola común. Van a dejar de pagar por extensión y van a pagar por producción de productos ecológicos. Con lo cual, el pequeño agricultor que tenga una huerta, que lo haga todo ecológico, lo haga tal, le va a ir muy bien. A la gran extensión agrícola tal, pues no se va a beneficiar tanto. Que tiene mucho que ver con, yo creo, con el principio original de la política agrícola común, que es, oye, ¿por qué estás gastando un dineral en empresas agrarias enormes, etcétera? Esto para Europa sería muy complicado de poner en marcha por todos los temas políticos que ocasionaría. Entonces, ¿cómo se va a distribuir esa caída del 15% de presupuesto si se produce? Ahora mismo no lo sabemos. Hay dos pilares. Hay un pilar que tiene más que ver con el desarrollo rural. Hay otro pilar que tiene más que ver con la política agrícola en sí. Parece que va a ser la segunda, la que se va a recortar, pero todavía no lo sabemos. Mi impresión es que como región más relativamente desfavorecida y relativamente más agraria, el impacto será muy fuerte. Y esto lo vamos a saber cuando se llegue al acuerdo. Por ejemplo,
cambios de política de cohesión, se está llevando política de cohesión a políticas verdes. En política de cohesión España se llevó el 20% de todos los fondos de cohesión que se produjeron desde el 86 hasta el 2007. El 1% del PIB español venía de Europa, cuando aquellas carreteras y aquellos sabes, 200.000 millones de euros en total. O sea, ha sido realmente mucho lo que España ha ganado. Eso ya pasó, pero seguimos beneficiándonos. Fijaros la diferencia. El Fondo de Transición Verde que se ha anunciado, a España le toca el 4% del fondo. Y vamos a tener en total 6 euros por español del Fondo de Transición Verde. O sea, nada. Entonces, el giro puede ser, en términos de dinero público, puede ser afectar particularmente a una región como Castilla-La Mancha. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero seguro que poco. Vamos a aprovechar para dar respuesta a otra de las cuestiones que plantea el público y que yo también decía que tenía interés en plantearte, que es sobre el tema de digitalización. Una de las preguntas que tenemos dice: ¿qué forma se pretende afrontar la digitalización a través de la formación? Según los últimos presupuestos, la preocupación fundamental de quien hace esta pregunta dice que es sobre todo para entre 16 y 29 años. Y en ese sentido yo también te quería plantear, un poco por este tema de digitalización, España sabemos que los sectores que tenemos no tienen demasiado potencial de innovación. No tiene muy desarrollado en plan fintech, big data, biotecnología, ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que se puede hacer para Me parece que tu primera pista es la buena, que es la formación. Fijaros, hay cientos de miles de empleos ahora sin cubrir en digitales y en inteligencia artificial y en tecnología avanzada. Yo me acuerdo de haber estado en Avilés, en el centro de tecnología hace poco de ArcelorMittal, que tienen mucho de su R&D en España, tienen muchos ingenieros y funcionan muy bien, pero querían meter Artificial Intelligence, inteligencia artificial en las máquinas y todo eso. Sacaron 100 plazas para investigadores, para profesionales de estas áreas y no consiguieron cubrir ninguna. A mí la gente de Google me decía que había fácilmente 250.000 de empleos disponibles a día de hoy en estas áreas. Y lo curioso es que no es tan complicado. Pensamos en un ingeniero y tal. Muchas de estas cosas son formación profesional. Un curso de formación profesional, 6 meses, un año, que pueda ser una colaboración entre universidad, empresa, que capacite para habilidades digitales, tanto visuales como de utilización de programas de datos, de paquetes de datos, etcétera, pueden ser 6 meses, puede ser un año. Y puede capacitar a una persona para que tenga trabajo de por vida y puede capacitar a la empresa que lo contrata para que sea competitivo. Aquí realmente hay un problema que todos conocéis, sobre todo los que venís del mundo de la empresa, que es que los fondos de formación que tienen los gobiernos regionales y que se controlan por los empresarios y por los sindicatos, van a financiar a las organizaciones de empresarios y sindicatos para que den estos cursos que muchas veces los chicos que los toman y las personas que los toman te dicen que no valen para nada. Porque son cursos que vienen determinados por decisiones muy antiguas, no se adaptan a la demanda de mercado actual. Esto es muy sencillo de modificar. Es un poco como lo que decía antes de la universidad. No se trata de meter más dinero. Hay muchísimo dinero de formación en los gobiernos regionales. Hay 6, 7.000 millones, 8.000 millones que están gastando mal. Si eso se dirige a capacitar en habilidades digitales, tenemos mejor productividad de nuestras empresas, mejor capacitación de nuestros jóvenes y más crecimiento económico. O sea, es un win-win-win para todos, excepto a lo mejor para la persona del sindicato que da ese curso o qué tal, que bueno, pues a lo mejor esas habilidades que se daban antes no hacen falta ahora. Muy bien, pues yo creo que la última pregunta, Carmen, para acabar. Bueno, nuestro decano de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real nos plantea la siguiente cuestión. Dice: el Gobierno vasco va a asumir la gestión de las prestaciones, se responsabilizará de la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de las cuotas y la organización de los ingresos y las sanciones. A ver, yo decía antes a la prensa, el rector me decía, uy, has estado duro y tal. Decía antes a la prensa que yo no me diréis palabras gruesas casi nunca. Yo no uso palabras gruesas, soy muy moderado, muy de
de entender puentes y todo eso, y creo que todos conocéis que tengo un récord en eso bastante claro. Pero, vamos, una historia en eso bastante clara. Pero estoy indignado con el tema de la transferencia de gestión. Pero además estoy indignado por lo siguiente. Sabéis que si hubiera habido un surplus se lo hubieran quedado, pero no hay un surplus, hay un déficit. El País Vasco tiene unos déficits más potentes, más grandes de seguridad social. Tiene 4.000 millones de déficit, pagan 10 y cobran 6.000 millones. Fijaros la cantidad del déficit. 4.000 millones, el presupuesto del gobierno vasco son 11.700. 4.000 millones de déficit sería un tercio. Si tuvieran que pagar ellos sus pensiones, sería un tercio de gasto que tendrían que dejar de hacer para pagar esas pensiones. Las pagamos nosotros, las cotizaciones del resto de los españoles se pagan esas pensiones. Entonces, ¿cómo se quedan con las pensiones? Es que esto es un truco muy bonito. Como esto no es como el cupo, aquí no le sale a cobrar, entonces no, aquí no se quedan con la caja, aquí se quedan con la gestión de la caja. Entonces, al pensionista vasco le va a llegar una carta en vasco, ¿no?, diciendo la Seguridad Social Vasca te está pagando tu pensión. No. 4.000 millones que salen de todos, de las cotizaciones de todos los españoles. O sea, a mí no es que me indigne, o sea, es que me subo por las paredes, que permita que se camufle la solidaridad entre españoles. A mí me parece muy bien la solidaridad entre españoles, y la realidad es que, oye, todo el noroeste español, sinceramente, tiene un problema demográfico gravísimo, y en todas esas regiones las pensiones son muchísimo mayores en pago que en ingreso. Hay unos déficits muy potentes, de 10 hasta 10, en alguna región, de 10, 12, 14 puntos de transferencia como proporción del PIB. Aquí el déficit son 6 puntos del PIB. Un tercio del presupuesto del gobierno vasco. Muy bien, lo pagamos entre todos, pero que por lo menos se reconozca esa solidaridad. Entonces, a mí, sinceramente, me parece indignante lo que ha hecho Sánchez aquí, y me parece indignante lo que está haciendo el gobierno vasco. Creo que es un paso más para ocultar el Estado a ojos de todos. Lo que el Estado hace, lo que nosotros hacemos mejor, lo que tenemos nosotros el dinero, lo hacemos nosotros, lo que hace el Estado, lo ocultamos y hacemos como que lo hacemos nosotros también. Con lo cual, el ciudadano vasco de dentro de X meses pensará, oye, yo pago a la Hacienda de Vizcaya, yo cobro de la Seguridad Social Vasca, yo tal, a mí esto de España, ¿para qué me sirve? No, te sirve, porque no solo no pagas, porque cobras el cuponazo y encima tienes una transferencia de 4.000 millones completamente ocultada. Poder político. Bueno, a mí no me gustaría que se marchara de aquí con, no sé, con ese sentimiento, esa indignación de la que nos está hablando. Tenemos un foro adecuado y yo creo que también se quieren quedar con un buen sabor de boca de esta quedo con un sabor de boca estupendo. Visita nuestra. Muy bien organizado y muy agradable. Se ha sentido a gusto en Albacete, en nuestra universidad. Estupendísimo, ha sido un verdadero placer y además me ha parecido que no se oía un ruido, ni se veía nadie en el teléfono, estaba todo el mundo súper atento, y eso cuando uno está hablando, la verdad es que es un verdadero placer. O sea, que os agradezco mucho la atención y me he sentido muy a gusto, Carmen, muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer tenerle aquí, sus reflexiones seguramente que pues, van a ser recordadas por mucho tiempo, y aquí tiene su casa para una futura ocasión. Luis. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Cuidado con el podio. Sí. Cuidado con el podio. Para ver si al final nos caemos.